Que Dios les bendiga en este maravilloso día, que podemos estar de nuevo con todos ustedes, escuchando y aprendiendo de su santa y de su bendita palabra. Hoy, hermanos, tenemos la quinta arma que Dios nos va a dar para que vivamos en esa arma, porque las armas que Dios nos está dando son poderosas en Dios. Estas armas lo que nos van a hacer es, hermanos, que estemos cerca del Señor y que nada de lo que ocurra en este mundo y aún el enemigo quiera meter en nuestra vida pueda con nosotros. Y hoy vamos a ver esta quinta arma. No sin antes, hermanos, recordar las otras cuatro que hemos ido viendo. Acuérdense, familia amada, que la primera fue la oración. La segunda fue la palabra, la meditación en la palabra de Dios. La tercera, mi querida familia, fue la adoración de un corazón que ha conocido a Dios. La cuarta arma fue el amor. Y hoy miércoles vamos a ver la quinta arma, que es la santidad. La santidad, saben que se ha predicado, se ha dicho, se ha enseñado. Y esta palabra va para aquellas personas que han procurado la santidad, pero han visto que no han podido o no han sabido cómo pues cambiar esos deseos pecaminosos que vienen a nuestra vida e impiden que podamos vivir en santidad. Y creo que aquí habrá muchas personas, porque eso me pasa a mí, hermano. Uno se propone, voy a vivir en santidad para Dios, voy a agradar a mi Dios, y lo que hace es caer, caer y caer. Porque no solo basta con la disposición de decir voy a vivir en santidad. Lo que tenemos que recordar es que el apóstol Pablo lo enseña. En el libro de Romanos habla de una lucha espiritual que tiene nuestra carne con nuestro espíritu. El espíritu está dispuesto para las cosas de Dios, las desea, pero la carne quiere huir de las cosas de Dios. Entonces la santidad se basa en esa lucha entre la carne y el espíritu. Cuando nosotros alimentamos nuestra carne, el fracaso lo tenemos asegurado. Cuando de las 24 horas del día, amados hermanos, dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, estamos en un grave peligro. Necesitamos, hermanos, darle tiempo a Dios. La santidad que habla la palabra de Dios, es cuando de mi vida se van cayendo cosas que impiden que yo pueda escuchar al Señor. Es cuando de mi vida desaparecen cosas que lo único que hacen es estorbar para mi santidad. Cuando yo me proponga verdaderamente alimentar a mi espíritu, ahí vamos a ver, ahí verdaderamente vamos a entender, vamos a comprender y vamos a sentir cómo nuestra vida va cambiando. Porque yo he escuchado mucha gente decir, esta atadura, no puedo con esta atadura, con este yugo, no puedo. Pero yo examinando esa frase y esa palabra, pues, y viendo la palabra de Dios, he llegado a la conclusión de que no son ni ataduras ni son yugos, son áreas de nuestra vida que no están rendidas al señorío de Jesucristo. Porque da igual que ore el pastor, da igual que ore quien ore. Esa, entre comillas, como se suele decir, atadura, no se va a quitar porque el pastor ore. Esa atadura, esa que nos está impidiendo que podamos vivir en santidad, va a desaparecer de nuestra vida cuando nosotros le dediquemos tiempo a la presencia del Señor, cuando nosotros cojamos esta arma de la oración y empecemos a practicarla. Entonces la santidad de Dios en nuestra vida va a reflejarse. Pero ¿por qué no se refleja la santidad en nosotros? Sino que los deseos pecaminosos que hay son más fuertes que el deseo de buscar a Dios. Porque estamos viviendo vidas raquíticas delante de la presencia de Dios. Estamos viviendo vidas en las que no le estamos dando tiempo a Dios, hermano. De ahí que no podamos vivir en santidad, porque la santidad de Dios lo que hace es que detesta el pecado. Donde está el pecado no puede estar la santidad de Dios, hermano. Por eso, antes de seguir, yo quería leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16.
Un versículo sacado del Antiguo Testamento, pero aquí el apóstol Pedro lo saca a relucir y va a ser muy importante para nosotros. Leemos desde el versículo 15 mejor. Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Uno de los atributos de Dios es su santidad. La santidad de Dios. Y como hijos suyos, nosotros debemos de vivir en santidad. Esto quiere decir, Jonathan, que en el momento que peque o que nunca voy a pecar. No, mi hermano, mi hermana, claro que no. Vamos a pecar, pero en la persona que vive en santidad, la persona que dedica tiempo al Señor, cuando cae, pide perdón, se levanta y sigue caminando. Porque la santidad es apartarse del mundo, es apartarse del pecado. Si yo antes mentía, ahora no miento. Si yo antes robaba, ahora no robo. Si yo antes hablaba mal, ahora no hablo mal. Si yo antes maldecía, ahora bendigo. Pero ¿qué está sucediendo? Que estamos viendo cómo hermanos cristianos, supuestos cristianos, no viven vidas santas, sino que, por ejemplo, ahora que vienen fechas de Navidad, pues la santidad desaparece. Es como que, bueno, el Señor me perdona, pero hermano, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha conocido a Dios, lo que menos quiere es agradar a la carne. Lo que menos quiere es darle de comer a la carne. De ahí, hermanos, que el cristiano tiene una lucha frenética desde el momento en el que el nacimiento de nuevo es efectivo en nuestra vida, que es producido por el Espíritu Santo. En ese mismo momento empieza una lucha frenética. ¿Por qué se creen, amigos, que antes de conocer a Cristo no teníamos luchas? Porque satisfacíamos nuestros deseos carnales. Dicho lo cual, esos deseos carnales nos llevaban a una condenación eterna. Pero ahora en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, no se olviden, hablamos de santidad porque el Espíritu es santo también. El Espíritu Santo es el que nos va a capacitar para que en esa lucha podamos salir victoriosos. Ahora, hermanos, no es fácil. Cuando uno lleva el ajetreo que llevamos, hermanos, la velocidad vertiginosa que llevamos en este mundo, muchas veces nos hace estar cansados físicamente y eso nos lleva a lo espiritual, no llevarlo a cabo. Pero es un grave error, hermano. Necesitamos como nunca la santidad. La santidad en nuestras iglesias, la santidad en los púlpitos, la santidad ya no solo en la iglesia ni en los púlpitos, en la vida personal de cada creyente. Porque la santidad que haya en nosotros se va a ver a relucir ahí fuera. Porque hay muchas personas que viven de la apariencia. Parecen que son santas, pero en realidad no son santas. Parece, pero no es. Por eso, hermanos, nosotros vamos a huir de las apariencias. Por eso nosotros vamos a ser sabios, vamos a ser entendidos, vamos a coger esta arma de la santidad y vamos a tirarnos de rodillas en la presencia del Señor y vamos a buscarle con necesidad. Vamos a buscarle, hermanos, con urgencia y vamos a decirle: Señor, yo necesito vivir en santidad. ¿Saben por qué? Porque cuando usted y yo vivamos en santidad, lo que antes nos parecía imposible de lograr o de conseguir, ahora va a ser fácil. Esa atadura que nos está atando por mucho tiempo, no sé, hermanos, ¿qué te puedo decir? Pero imagínate la atadura que tengas. Que no me gusta llamarlo atadura, hermano, como he dicho, porque no es una atadura, no es algo, es algo que a mí me gusta hacer, y como me gusta hacer, no me la va a quitar nadie. Por lo tanto, eso se va a quitar de nuestra vida en el momento que empecemos a rendirnos en la presencia del Señor. En el momento que yo me rinda a la presencia del Señor, en oración, en llanto, en clamor, hermanos, que la oración tiene poder, que la oración va a secundar a la santidad.
Sin oración no hay santidad y sin santidad no hay oración. Yo oro cuando vivo en santidad y cuando vivo en santidad es que oro. Una cosa va ligada a la otra. Hermanos, todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy va todo relacionado. Si yo no adoro a Dios, yo no puedo orar. Si yo no oro, no puedo meditar en su palabra. Si no amo, no puedo orar. Hermanos, si nos damos cuenta, todo lo que Dios nos está hablando en estas armas, todo va entretejido uno con lo otro. Y no podemos dejar de hacer una cosa. Todas son necesarias para el buen funcionamiento del cristiano. Y la santidad es una de ellas. No, acordaros, hermanos, cuando Dios habló a Josué, allí hace ya un montón de tiempo, y le dijo, santificaos hoy, porque yo mañana haré maravillas, pero el requisito es que te santifiques hoy. Hoy es día de santidad. Y ese versículo podemos traerlo aquí. El apóstol Pedro lo trajo, sed santos porque yo soy santo, mandato del Señor. La palabra santo aquí es la palabra maduro en Dios. Hermanos, tenemos que crecer en Dios, no podemos seguir siendo niños. Y lo que nos hace crecer es la santidad, porque la santidad nos hace quitar las cosas que hay en nuestra vida, nos va limando. La santidad es una lija que nos va lijando y va quitando de nuestra vida los malos pensamientos, las malas actitudes, va quitando de nuestra vida los vicios que traemos del mundo. Pero eso lo hace la santidad de Dios, cuando es, hermano, introducida en nosotros por medio del Espíritu. Así que, mi querida familia, vamos a vivir en santidad. Hoy más que nunca el mundo necesita ver una iglesia santa. Hoy el mundo necesita ver una iglesia que viva en la santidad de Dios. Así que, amada familia, espero que les haya hecho bien. Léanse 1 de Pedro 1 del 13 hacia adelante. Ahí el encabezamiento dice, llamamiento a una vida santa. A lo que Dios nos está llamando es a vivir vidas santas, que reflejen el carácter de Dios en su pueblo. Con fallos, pues claro, hermanos, pues claro que sí. Pero una cosa no quita la otra. Necesitamos vivir vidas santas, que cada día vayamos viendo que nos vamos perfeccionando, para que vayamos viendo que cada día nos parecemos más a Cristo. Eso es, hermanos, lo que la santidad demanda, que nos parezcamos más a Cristo. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Vamos a seguir adelante y el viernes, Dios mediante, estaremos con otra nueva arma que Dios nos va a dar. Santidad, santidad, vivamos en santidad, hermano. Vamos a meternos en nuestra cabeza, vamos a tirarnos al suelo de rodillas y vamos, hermano, a alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Dios les bendiga.